El aeropuerto de Miami es uno de los más importantes de Estados Unidos y del mundo por sus más de 160 destinos. En el 2021 pasaron por este aeropuerto más de 37 millones de pasajeros. Es la principal puerta de entrada entre Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. El aeropuerto de Miami es un importante punto de conexión para American Airlines y es una ciudad foco para Avianca, Frontier, Spirit y LATAM. Más adelante te explicaré cómo moverte dentro del aeropuerto para que no te pierdas, pero antes veremos el proceso que harás si haces conexión desde el extranjero y también si lo haces desde otra ciudad dentro de los Estados Unidos, es decir, desde un vuelo doméstico. El proceso de conexión que harás en el aeropuerto de Miami si llegas desde el extranjero es el siguiente. Al descender del avión pasarás por un largo pasillo que te llevará a migración. Al llegar, un oficial de migraciones revisará tu pasaporte y tu visa. Si es que aplica, recuerda que aunque solo hagas escala, tienes que cumplir con los requisitos de entrada a los Estados Unidos. Después de migración, llegarás al área de reclamo de equipaje para que recojas la maleta que documentaste al inicio de tu viaje. Después pasarás por aduana. Aquí existe la posibilidad de que te inspeccionen tu equipaje o no. Todo este proceso de pasar por migración, recoger tu equipaje y pasar por aduana se encuentra dentro del mismo edificio y tiene una secuencia lógica. No hay manera que te puedas perder ni que te brinques alguno de estos procesos. Todos los pasajeros lo tienen que hacer. Al salir del edificio encontrarás inmediatamente personal de tu aerolínea para entregarles nuevamente el equipaje que recogiste en la banda de reclamo en aduana. Ellos llevarán tu equipaje a tu siguiente vuelo y aquí ya no tienes que pagar. Después de que entregues tu equipaje documentado a la aerolínea, pasarás por un pequeño filtro de seguridad, donde revisarán tu equipaje de mano, artículo personal y tu persona. Cuando pases el filtro de seguridad, llegarás a las salas de última espera. Durante todos estos procesos nunca sales del aeropuerto y tampoco hay manera que te brinques ninguno de ellos. Pasarás por todos. En caso que quieras salir del aeropuerto, ya sea porque tienes tiempo de sobra, lo podrás hacer después de que pases por todo lo que ya te comenté y estés en las salas de abordar, no antes. El tiempo estimado en que realizarás todo esto es variable. Influye mucho la temporada, el día, la hora, el tiempo que se tarda en la entrevista, el tiempo de revisión de tu equipaje, etc. Si tu destino final es otra ciudad de los Estados Unidos, cuando llegues ya no harás ni migración ni aduana. Si llegas al aeropuerto de Miami para hacer una escala desde otro aeropuerto de los Estados Unidos, al bajarte del avión llegarás directo a las salas de última espera como te estoy mostrando en este momento. Mi recomendación es que al bajar del avión busques en las pantallas de información para que confirmes el horario y la puerta de abordar de tu siguiente vuelo. El aeropuerto de Miami tiene 6 salas de abordar llamadas Terminal D, E, F, G, H y J. Cuando te bajes del avión, fíjate cómo están nombradas las puertas de abordar. La letra con la que empieza es la terminal en la que estás. Por ejemplo, esta puerta de abordar es asignada como D28, lo que significa que es la terminal D. Cuando confirmes cuál es tu puerta de abordar, sigue la señalización, la cual te llevará a tu puerta de abordar. La señalización está en inglés y español. Todas las salas de abordar conectan entre sí, es decir, si te encuentras en las salas D y tu próximo vuelo es en las salas J, por ejemplo, puedes llegar caminando sin salir del aeropuerto. Este mapa está de colores para identificar la terminal norte, centro y sur, pero no están separadas. Tú podrás ir de una terminal a otra caminando. En la terminal D, que es en la que opera American Airlines, es una terminal bastante larga, por lo que tiene un tren llamado SkyTrain, que te pueden llevar de unas puertas de abordar a otras.
Si por ejemplo llegas por la terminal D y tu próximo vuelo está al otro extremo, no tienes que caminar tanto. En el camino encontrarás este tipo de señalización y escaleras para tomar el tren. Es gratuito y muy rápido. No es obligatorio que lo tomes, es opcional, porque también puedes llegar caminando. Yo de un extremo a otro me hice un poco más de 15 minutos caminando aquí en la terminal D. Si quieres conocer más a detalle el aeropuerto de Miami, te dejo el enlace en la caja de descripción de un video que preparé exclusivamente de este aeropuerto. Espero que este video te ayude en tu próximo vuelo con escala. No olvides suscribirte y dejarme tu like. Gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.